Y tenemos en esta primera oportunidad a Sergio Bustamante Godoy, que es licenciado en comunicación, que nos va a hablar sobre el futuro del trabajo, jefe de recursos humanos de la consultora CDT. Está a cargo de las áreas de administración de personal de búsqueda y selección, capacitación y desarrollo, compensaciones y comunicación interna, y trabajó en la empresa constructora Contreras Hermanos, Sociedad Anónima, hasta el año 2020 en el Departamento de Recursos Humanos. Tiene una vasta experiencia en la gestión del talento, manejo de nóminas importantes en Argentina y Brasil, con clientes corporativos como YPF, Total, Shell, Petrol, Petrobras y Vialidad Nacional, entre otros. Es un apasionado del aprendizaje y tiene gran experiencia en gestión de cambios culturales. Hoy él nos va a estar hablando de el trabajo, el futuro del trabajo y todo lo que comprendió toda esta pandemia, toda esta situación que tuvimos que vivir el año pasado, y los cambios de paradigmas y de modificaciones del uso de la tecnología, y la flexibilidad laboral que se estableció con las disposiciones que se han tomado. Así que, Sergio, está por ahí. Acá estoy, gracias Carlos. Bueno, gracias Bueno, también a gracias a toda la Escuela de vos. Gestión por la invitación. Si me permiten, voy a compartir pantalla y comenzamos. Muy bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación. La idea en este rato es conversar un poco acerca de algunas cuestiones que venimos también trabajando desde la escuela, que venimos charlando con Sebastián y con otras personas también justamente de la escuela de gestión, con cuestiones que tienen que ver con cosas del futuro que están hoy siendo vividas, ¿no? Que tienen que ver con la irrupción que ha causado la llegada de una pandemia como el COVID-19, donde un montón de organizaciones que no estaban ni siquiera pensando en la transformación digital o en la implementación de algunas cuestiones e incluso ni siquiera estaban pensando en tener que realizar, por ejemplo, la búsqueda o la actualización de ciertas competencias en sus colaboradores que tienen que ver con cuestiones de tecnología o cuestiones de transformación y que eso hoy ya es un precedente y lo tenemos que trabajar hoy, ¿sí? Por eso para arrancar y como punto de partida, porque sé que muchos de ustedes van a atravesar y van a enfrentar una búsqueda laboral, por eso me parece como punto de partida esta frase, ¿no? Que aunque llegues último en una carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron a correrla. Me parece una buena metáfora para que justamente nunca sea tarde, o sea, para que no piensen que nunca es tarde, ¿no? Siempre es un buen momento o es el momento indicado para justamente arrancar o comenzar un nuevo trabajo, un cambio o una nueva carrera o una especialización, un posgrado. Es necesario hablar de la vocación. Siempre en primer lugar es importante saber que la vocación no es algo con lo cual uno nazca. Las personas nacemos con ciertas características que podemos desarrollar durante la vida, dependiendo obviamente del medio familiar y social en el cual nos encontremos. Y por supuesto que estas características van a hacer que se desarrollen o se estimulen unas u otras características o habilidades. La palabra vocación suele utilizarse como garantía de felicidad, es decir, que quien realiza algo por lo cual tiene vocación, lo más probable es que logre la felicidad, o al menos, por lo menos en el ámbito laboral, ¿no? Muchos creen que cuando se cruzan la vocación y el trabajo, se transforma en pasión. Entonces, uno hace un determinado trabajo, una determinada tarea, apasionado, justamente. La vocación se cree que es algo interno, como yo les mencionaba, y que justamente cuando las personas justamente pueden encontrar esa vocación de alguna manera de forma mágica, como quien busca un tesoro escondido, esta búsqueda justamente puede llegar a, de alguna manera, a motivar otras cuestiones que resultan muy valederas para la consecución de objetivos, y eso está muy bueno.
Estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Como les mencionaba, la pandemia del COVID-19 provocó una verdadera hecatombe en el mundo de las organizaciones y en todos los aspectos. Y muchos paradigmas se vieron cuestionados, ¿no? Se incorporaron recursos tecnológicos de forma acelerada, se necesitó una flexibilidad en los trabajos, en las relaciones también entre los miembros de distintos equipos, como nunca antes se había visto, y por supuesto que comenzó a jugar un papel fundamental la salud, no solo física, sino también mental de todos nosotros. Si uno se toma el tiempo para revisar justamente qué pasaba antes de marzo del 2020, para hacer foco en nuestro país, cuando comenzó la pandemia, nadie tenía en cuenta o nadie tenía pensado que cuando planificaba allá por finales del 2019 cómo iban a ser las cosas durante el 2020, la irrupción de una pandemia, ¿no? Y justamente este elemento que se coló imprevistamente rompió todas las variables y rompió todas las planificaciones que todos teníamos, no solamente las organizaciones, sino también las universidades, las personas en su vida diaria, ¿no? Y el coronavirus justamente generó impactos en diversos ámbitos, ¿no? Como mencionaba, y ahí es donde cada uno de nosotros nos convertimos también por por este exceso de información en especialistas en vacunas, en barbijos, en variantes, en hisopados, bueno, en distanciamiento social, en cuarentena y en otros tantos conceptos que no estaban ni siquiera en nuestra comunicación diaria hace exactamente 2 años. Y por supuesto que el ámbito laboral no es ajeno a esta realidad. Por eso es que vamos a hablar de 3 cambios que se produjeron a partir de la llegada del COVID-19, de la pandemia, ¿no? El primero tiene que ver con estructuras y dinámicas laborales, el segundo con el impacto o cambios en los trabajadores y el tercero sobre los lugares de trabajo. Cuando hablamos del primero, de estructuras y dinámicas laborales, vamos a estar hablando de varias cuestiones. Por ejemplo, primero, del control a la confianza, ¿no? Donde muchos jefes estaban acostumbrados a un modelo de conducción que, apoyado en la presencialidad, se basaba en el control. O sea, los jefes veían a sus colaboradores y ya de esa manera ejercían una suerte de control. Eh, la pandemia hizo que el trabajo se llevara a distancia, ¿no? Que si tuviésemos que trasladarnos a nuestras casas a hacer el mismo trabajo, y ahí empezó a formarse lo que se denomina la confianza, ¿no? En cada colaborador para el logro de los objetivos. Por supuesto que esto no solamente fue un aprendizaje a nivel organizacional, sino también a nivel equipos de trabajo, los líderes y por supuesto también los integrantes de los equipos de trabajo, ¿sí? Porque de un día para el otro tuvimos que llevar nuestro lugar de trabajo a nuestras casas y a partir de allí reconstruir justamente nuevas formas de comunicación, por ejemplo. Vamos a un modelo colaborativo, ¿no? Donde tenemos la necesidad de encontrar nuevas maneras de interactuar con todos los integrantes de la cadena de valor, y esto impulsó de alguna manera formas de conexión novedosas que en muchos casos fueron facilitadas, por supuesto, por la situación de emergencia, ¿no? Que antes no lo hubiésemos pensado y no lo hubiésemos tenido en cuenta. La automatización o eliminación de actividades, la pandemia también aceleró los tiempos y en muchas áreas empezaron a detectar formas de incorporar tecnologías, ¿no? Que pudieran o permitieran eliminar justamente algunas cuestiones burocráticas. El ejemplo más claro es, antes estábamos en la oficina e imprimíamos un montón de cosas. Bueno, fuimos a nuestras casas donde no tenemos impresoras en la mayoría de los casos, y bueno, cómo hacer el mismo trabajo sin necesidad de imprimir. Bueno, eso se pudo hacer. Ahí, a partir de esa construcción, seguramente si volvemos a la oficina no necesitemos volver a imprimir, y eso es un aspecto positivo, por lo menos para el medio ambiente, con respecto a las impresiones y a las hojas, ¿no? Eh, la simplificación de estructuras, la nueva dinámica también permitió visibilizar
muchos modelos organizacionales que tenían un montón de estructuras y bueno, la necesidad de la rapidez en la agilidad, en la comunicación, en los equipos de trabajo, hace que todas las organizaciones estén virando a modelos organizacionales mucho más horizontales y que ofrezcan justamente mayor transparencia y mayor agilidad. El segundo punto que tiene que ver con los trabajadores. Por un lado, hablar acerca del cuidado, ¿no? Así como ocurrió con las familias y con la ciudadanía en general, que demandó justamente el cuidado del Estado, ¿no? Que el mismo Estado nos pidió que los gobernadores, el gobierno nos pidió que nos cuidáramos. Los integrantes de las empresas también esperaron y esperamos que nuestros líderes se ocuparan y se preocuparan por nosotros. Por eso es que las organizaciones y las empresas tomaron un rol clave justamente a la hora de contener estas situaciones, ¿no? Porque debían asegurarse de proveer espacios seguros y confiables. Allí empezó a aparecer esta cuestión desde las áreas de capital humano en todas las organizaciones, preguntando qué necesitaban las personas que estaban en su casa, ¿no? No solamente el hecho de trasladarles la silla ergonómica para que puedan trabajar, sino también si necesitaban algún trabajo o algún acompañamiento también de colaboración. La salud mental y emocional, ¿sí? Que eso también es súper importante y aún hoy lo estamos siguiendo, las personas que trabajamos en áreas de capital humano, porque se están empezando a ver ya las consecuencias por el encierro y por el aislamiento. Y esto es una preocupación para todos, para toda la población, ¿no? Lo que produjo el primer año de la pandemia y el impacto que está teniendo en este segundo año. En especial en algunos trabajadores que fueron declarados esenciales, ¿no? Que tenían que salir a pesar de lo que estaba ocurriendo, no podían quedarse en su casa y tenían que salir a enfrentar justamente al virus y en sus lugares de trabajo, por ejemplo, los trabajadores de salud, ¿no? eh, o los docentes también en la primera etapa. Eh, También pensar en nuevas diversidades, ¿no? Que la evolución acelerada que produjo el COVID-19 posibilitó visualizar la diversidad, ¿no? En sus múltiples manifestaciones. Y por eso es que eh, no solo se trata de incorporar personas, por ejemplo, a las organizaciones por el hecho de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo hoy para una organización sin necesidad de trasladarnos, y eso también permite y abre el abanico para incorporar personas que tengan distintas capacidades o personas con discapacidad u origen o diferente origen étnico, género, orientación sexual, religiosa o edad, ¿sí? Sino que también podamos incluir a todos, y ese es el objetivo. Por eso es que también como aspecto positivo, el COVID tuvo un impacto para las organizaciones para que generen nuevas miradas, que aporten nuevas soluciones y que impulsen, por supuesto, la innovación. La revalorización de habilidades, algo que mencionaba al principio, ¿no? Que si algo se demostró en este periodo fue que aunque estuviésemos mucho tiempo en una determinada posición, en un determinado trabajo, el impacto generó que tuviese que desaprender cosas para aprender otras, ¿sí? Y esto es una habilidad que llegó para quedarse, para todos, o sea, para todas las personas de acá en el futuro, porque va a permitir justamente tener flexibilidad y adaptabilidad rápidamente a cambios que puedan producirse, porque nadie había vivido esta situación a nivel mundial y todos tuvimos que adaptarnos en el mismo momento y de manera rápida, ¿sí? Entonces, el aprendizaje ágil y constante se convirtió en un factor crítico y de éxito, por supuesto, para aprender mientras estábamos en el mismo momento en movimiento. El tercer punto que tiene que ver con los lugares de trabajo, ¿sí? Dijimos o lo mencionamos, ¿no? Pasamos
del working from home o de trabajar en casa al working from anywhere, o sea, al trabajar en cualquier lugar. Eh, y, y de alguna manera es esta la demanda que están haciendo las personas que hoy están buscando trabajo, porque se dieron cuenta que el valor del tiempo es, de alguna manera es innegociable, ¿sí? Entonces, a partir de esta construcción es que la demanda viene desde afuera, desde el exterior de las organizaciones, a las áreas de capital humano, justamente, en las áreas de talento, en la búsqueda de candidatos, donde lo primero que valorizan o preguntan es si justamente es presencial, por ejemplo, una posición el 100%, o si pueden tener un modelo híbrido, o incluso en algunas posiciones que lo permiten, que trabajan con tecnología, que pueden trabajar a distancia, si permite, por ejemplo, trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y eso genera también nuevas adaptaciones, ¿no? Nuevos espacios de trabajo, porque la pandemia permitió hacer esta experiencia porque en muchas organizaciones se produjeron incorporaciones de nuevas personas en el medio de la pandemia. Y las organizaciones probaron que el sistema funcionaba y que la práctica se podía llevar a cabo igual, y entonces empezaron a pensar si esto no podía ser una práctica que quedara para siempre, ¿no? Entonces ahí es donde de nuevo las organizaciones están analizando justamente estas cuestiones. Eh, Mencionaba lo híbrido, ¿no? Este otro término que vino a resignificar este periodo, ¿no? Cómo podemos potenciar justamente las ventajas de la presencialidad y las del trabajo a distancia, por otro lado, cómo las combinamos, ¿no? Seguramente las organizaciones presenten o diseñen justamente propuestas que tengan que ver con espacios de encuentro para co-crear dentro de la organización de manera presencial, y que luego el trabajo que sea de análisis, el trabajo que amerite a estar en un espacio más tranquilo, que pueda hacerlo de manera individual, a hacerlo directamente desde casa, ¿sí? La cultura a distancia es otro de los temas que se está trabajando, ¿no? Las organizaciones se enfrentaron al desafío de sostener y potenciar su oferta y modelo cultural de manera remota. Y esto tiene que ver también con la transmisión de valores, o sea, uno ingresa a una organización de manera presencial y por el hecho de compartir el espacio con otras personas, se va incorporando esa cultura y también a esos valores que tiene la organización. Todo esto en medio de la pandemia, a distancia, no se pudo realizar. Por eso es que a partir de eso, de la erupción del COVID-19, las organizaciones también tienen que pensar de qué manera pueden transmitir la cultura de esa organización. Y seguramente en muchos casos tengan que repensar nuevas culturas o nuevos valores, porque seguramente haya tenido un impacto, y por supuesto que los equipos de trabajo también van resignificando justamente estos valores, y por supuesto que son cambios positivos y cambios que se deben realizar, ¿sí? Porque justamente a las organizaciones y a las personas siempre se las miden por lo que hacen y no por lo que dicen. Entonces hay que experimentar esta cuestión de la experiencia, de la cultura. La propuesta de valor de las oficinas, ¿no? Transcurrido todo este ciclo, se plantea la pregunta de para qué sirven o para qué están las oficinas. Y bueno, y acá es donde nos preguntamos cuál es la razón para disponer de espacios comunes a los que haya que trasladarse y cuál es el sentido de su existencia. Y acá de nuevo, ¿no? Como mencionaba hace unos minutos, seguramente tengamos que pensar justamente en propuestas superadoras de valor para poder encontrarle el sentido a los lugares de trabajo, a donde nos encontremos con nuestros compañeros de trabajo y nuestros líderes, para justamente realizar nuevos aportes o que sea un espacio de encuentro de creación, ¿no? Que le dé sentido y significación a ese encuentro. Traje también algunas fotos para compartirles, ¿no? Del antes y el después. Muchos pudieron justamente
O sea, lo cierto es que ninguno de nosotros va a estar igual después de la experiencia del COVID-19. Será para todos un antes y un después. Seguramente habremos evolucionado. Y algunas cuestiones que desarrollamos en este contexto o en este tiempo, la capacidad de resiliencia, ¿no? Esto de permitirnos comprender en qué lugar se encuentra el otro, la empatía también, o sea, entendernos. Eh, y también tener en cuenta algunas cuestiones que van apareciendo en el marco de ciertas investigaciones, ¿no? Eh, Hay un trabajo que se llama El futuro del trabajo también, que es del año 2020. Apenas había arrancado la pandemia, por lo cual amerita que ese trabajo se actualice pronto para ver justamente los impactos, pero ya en ese informe se podían empezar a ver o delinear algunas cuestiones que ya estaban siendo analizadas, ¿no? Por ejemplo, la innovación era una de las cuestiones que mencionaba, ¿no? Que, que era necesario comenzar a hablar, si en la organización todavía no había empezado ese tema, y la productividad, no es esto de que pasó, ¿no? Fuimos en muchas organizaciones, el trabajo a distancia o el home office era algo que se tenía pensado para cierto tiempo después, ¿no? Lo vamos a analizar de acá a 2 años o 3 años. Llegó la pandemia y todos tuvimos que trabajar desde casa. Esas organizaciones que no estaban seguras antes de ir al home office se dieron cuenta que la productividad no se modificó, incluso al contrario, en muchos casos aumentó. Entonces, a partir de haber tenido esa experiencia, es que cuando todo vuelva a la normalidad, seguramente esas organizaciones van a hacer un cambio en este modelo, ¿sí? Y eso también es uno de los aspectos positivos con respecto a la relación con el trabajo. Por supuesto que esto recién está, todavía no terminó la pandemia, pero está siendo analizado porque en muchos lugares hoy ya se está analizando cómo va a ser la vuelta a las oficinas, de qué manera y bajo qué modelo, ¿sí? Esto ya estamos pensándolo ya para comienzos del año 2022. Quería hablarles también acerca de LinkedIn. Voy a ir relacionando ya con un tema que adelantó Sebastián hace unos minutos, un trabajo que se realizó dentro de la Escuela de Gestión que tiene que ver con un taller de empleos. Para los que no conozcan LinkedIn, LinkedIn es un integrador de redes profesionales, de manera que cuando invitamos a conectar a alguien que conozcamos, ¿no? Y que dicha invitación sea aceptada, tenemos acceso a los contactos también de esa persona y viceversa. Y esto es importante porque permite ir haciendo nuestra propia red. Y esto tiene que ver también con el área a la cual deseamos insertarnos o en la búsqueda de trabajo, ¿sí? Por un lado se encuentran toda la parte de contactos, también la herramienta LinkedIn permite subir nuestro currículum online, o sea, que las personas puedan encontrarnos, en especial los reclutadores de empleos. Y por otro lado, también otro de los aspectos que tiene para destacar es justamente la bolsa de trabajo, la bolsa de empleos, donde podemos hacer una búsqueda particular, ¿sí? Y eso es súper importante en la búsqueda de empleo. Dos recomendaciones antes de finalizar. Por supuesto, la primera, debo recomendarles que hagan el taller de empleos. En la Escuela de Gestión de la Construcción siempre buscamos colaborar con la inserción laboral de los futuros profesionales de la industria y este taller de empleos que tiene 4 módulos. En un primer módulo se habla sobre el contexto laboral, cuál es la complejidad del mercado laboral actual, cuáles son las nuevas formas de empleabilidad de las personas. Hacemos también referencia a los buscadores también de empleos y también a LinkedIn. En un segundo módulo vamos a hablar acerca de cómo diseñar un plan de búsqueda, ¿no? Cuáles son los objetivos personales, cuáles son las diferencias entre competencias blandas y duras, cómo nos preparamos justamente para responder a un aviso, cómo empezamos a sondear el mercado laboral donde vamos a trabajar. En tercer lugar, el tercer módulo,
focalizado en currículum vitae, o sea, cómo se construye, cuáles son los objetivos, de qué manera se puede armar el currículum, cuáles son los distintos tipos, algunos consejos también y una ayuda en cuanto a algunos posibles errores que puedan aparecer. Y el último módulo ya enfocado en la etapa de selección, ¿no? En la etapa en la entrevista, en la investigación de la empresa, en el conocimiento, ¿no? Hacia nosotros de la organización y también desde la organización, ¿no? Cuáles son, de qué constan las entrevistas, qué nos pueden preguntar, algunas recomendaciones para antes, durante y después de las entrevistas. Así que los invito también a tomar el curso, a hacer el taller de empleos, porque les va a posicionar en otro lugar y los va a ayudar en su búsqueda laboral y les va a dar también buenos consejos. Y el siguiente, también la siguiente recomendación que mencionó Sebastián y quiero hacerles es el podcast Hacia el Nuevo Trabajo. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Si usan Spotify, por ejemplo, ponen Escuela de Gestión y les va a aparecer, y ahí tienen una serie de 7 episodios que también da cuenta y amplía esto que estamos hablando y deja muchas preguntas para pensar y que los puede ayudar también a encontrar de alguna manera algunos indicadores de lo que va a ser el futuro no tan lejano, sino el futuro inmediato. Así que de mi parte agradecerles por este tiempo. Muchas gracias y espero que, bueno, este espacio compartido haya servido un poco para establecer de qué viene el futuro del trabajo. Gracias. Bueno, Sergio, no sé si me escuchás. Sí. Sí, perfecto. A ver, yo te hago un par de preguntas. Está como instalado que la presencialidad en ciertas personas que a lo mejor gerencian empresas y demás, eh, que necesitan que la gente vaya a trabajar, ¿no? Que valoran mucho la presencialidad e insisten mucho para que la gente esté presente en sus laburos. ¿Vos creés que el home office, o como vos dijiste, working anywhere, va a seguir, o que va a terminar siendo totalmente presencial el trabajo y esto fue nada más que un sueño? Me parece que esto es la dinámica que se abre es que todos podamos elegir, me parece, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con personas que quieren ir a la oficina por el hecho de volver a encontrar su rutina o salir de su espacio, salir de estar encerrado, entre comillas, todo el día en casa, y que necesitan, por incluso por salud mental, volver a encontrarse con esos lugares. Por otro lado, también ahí están las necesidades de las organizaciones, ¿no? Y que ya sabemos, y que incluso en algunas se están analizando hasta aspectos económicos, ¿no? Es decir, bueno, en vez de tener una oficina para 100 personas, puedo analizar y capaz tener una oficina para 25 y voy justamente intercambiando esos lugares para que la gente venga. Y por otro lado también están las necesidades de los líderes, ¿no? De encontrar este espacio de encuentro, porque el mirarnos cara a cara permite, en algunos casos, por lo menos por mi experiencia, ¿no? Resolver o de alguna manera pensar incluso más rápido que hacerlo a través de una videollamada, ¿no? Lo que hace el Zoom o todo lo que tiene que ver con sistemas de videollamadas es que de alguna manera está mediatizando el mensaje, ¿no? Entonces uno cuando se conecta sí o sí tiene algunas otras cuestiones, no solamente de distracción, sino que tengo que verificar que mi internet sea buena, que el internet del otro también, y que seguramente o sea, todos estamos entrando en esa vorágine del Zoom, ¿no? Incluso hay estudios de personas que han hecho estas cuestiones de la reunionitis de Zoom, ¿no? Entramos a las 9, empezamos hasta las 5 de la tarde y tenemos 14 reuniones seguidas. Bueno, eso tampoco es sano, no sirve. Entonces, por eso, de alguna manera,
creo que estamos ante un cambio de paradigma. Yo creo que a futuro, por supuesto que hoy los cambios de paradigma hacen que vayamos de un extremo al otro, ¿no? Estábamos en la modalidad presencial y hoy decimos, nadie quiera volver a la presencialidad. Bueno, yo creo que no es tan así, que va a ser en el medio y que va a ser como un péndulo. Bueno, vamos a encontrar, espero que las organizaciones y las personas encontremos este medio en el cual todos nos sintamos cómodos a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Ahí le voy a pedir a los chicos, a los organizadores, que está Adriana Sibeli y Ana María Rodríguez, que son las próximas disertantes, están esperando para que las dejen ingresar al Zoom. Y te Bueno, hago otra pregunta, Sergio. Eh, eh, ¿No te parece como que suena muy lindo lo del home office y demás, pero que realmente necesitas cumplir ciertas condiciones estructurales en tu casa como para poder realizar ese trabajo en condiciones? Entonces, parece que suena bien, pero no siempre la gente tiene un espacio donde poder trabajar tranquilamente, ¿no? O convive con su familia, que también está haciendo clases virtuales porque tiene hijos chicos, porque su marido también o su mujer o su pareja conviviendo con ellos en un mismo espacio que no es muy grande, no muy amplio y a veces se debe complicar el hecho de poder lograrlo. sí, 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 comparto. Creo que hoy, por suerte, porque también se da esto de que se están normalizando algunas cuestiones, digo, los chicos ya están en la escuela de manera presencial, entonces es cierto lo que vos decís, o sea, en un primer momento estábamos todos acá en casa y obviamente repartiéndonos en espacios e incluso hasta con el equipo, porque por ahí no teníamos, no sé, somos cuatro y no tenemos cuatro computadoras, tenemos una, bueno, cómo nos dividimos, ¿no? Estas cuestiones. Sí creo que eh, el, el teletrabajo ha permitido, o por lo menos en esto que yo mencionaba hace un rato de desaprender y volver a aprender, ¿no? Porque uno trabajando solo tenés que organizar todo, ¿no? Tenés que organizar tus tiempos, en dónde te enfocás y cómo te estableces. Y esto también es un tema hasta incluso de salud mental, porque antes el hecho de trasladarnos hasta la oficina o viceversa, cuando terminamos de trabajar y trasladarnos hasta nuestra casa, esos dos momentos hace que uno pueda de alguna manera cerrar correctamente el libro, ¿no? De eso le llamo el libro del trabajo, porque la vuelta, auriculares, medio de transporte, música y ese espacio que ocurría de tiempo del viaje, entre el trabajo y casa, nos permitía llegar y dedicarnos completamente a lo que tuviésemos que hacer, ¿no? Y hoy justamente es lo que pasa. Si uno no es no tiene una conducta en cuanto a sus horarios, al orden y todo lo demás, te invade todo, ¿no? En el mismo momento en el que estás trabajando, se te aparece alguna cuestión de casa o familiar o lo que fuera, ¿no? Entonces, amerita que sea muy ordenado y amerita que tengas disciplina, ¿no? En el sentido de cómo te enfrentas a tu jornada diaria. Y por supuesto, nada, algunas cuestiones que ya hemos escuchado a muchas, pero que sirven, que son valederas el hecho de, bueno, de no estar tantas horas en la pantalla, de correr, ¿no? No sé, de ir a buscar aunque sea un café a la cocina, volver o mirar por la ventana, esas cuestiones ayudan porque obviamente el nivel de energía va bajando y también la tensión en el cuerpo es mucho mayor, ¿no? Por lo menos por salud mental y física. Bueno, buenísimo, Sergio. Bueno, muchas gracias por participar, por colaborar, siempre bien predispuesto con nosotros, así que muchísimas gracias Gracias y a por ustedes. por el taller que hiciste, que está muy bueno y ya lo hemos comunicado a través de ANEIC a a los estudiantes y las estudiantes de ingeniería, así que muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo para todos y en especial para toda la gente de allí de Chubut, de Trelew, de esa hermosa ciudad, así que un cariño para todos. Dale, gracias, Sergio.